La Trastienda Barroca, un podcast de Bretsa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Buenas tardes, Marina Cabello del Castillo. Aquí estamos una vez más. Sí, hola Pablo Gigosos y hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un episodio más de La Trastienda Barroca y esta vez dedicado a un instrumento, al fortepiano. O pianoforte, porque según iremos viendo a lo largo del episodio de hoy, es un instrumento que a lo largo de la historia va cambiando de nombre. Como bien su nombre indica, el fortepiano es un instrumento que surge de la búsqueda de encontrar un instrumento que pueda hacer grandes cambios dinámicos. Sí. De ahí fortes y pianos. Fortepiano. Exactamente. Y vamos a poner un poquito de contexto. Hasta la mitad del siglo XVIII los instrumentos predominantes de teclado son el clave y el órgano. El clave es un instrumento que funciona con plectros. Tiene unas púas que pellizcan las cuerdas. De hecho, si os interesa este tema, en nuestro Instagram, bretsa.ensemble, tenéis un Reels que hace tiempo ya subimos de nuestro compañero Ton, donde explica el funcionamiento del clave y muestra estos plectros. Eso es. Y bueno, por hablar un poquito más de ello, o introducir un poquito la mecánica del fortepiano, como bien ha dicho Marina, ¿qué ocurre cuando esta púa pellizca la cuerda del clave? Por mucho que el instrumentista apriete más o menos la tecla, la diferencia sonora en cuanto a dinámicas no es muy grande. Esperemos que los clavecinistas no nos maten en este sentido. Entonces, ¿cómo buscaban ellos hacer estos cambios dinámicos? Bien, pues por un lado tenían diferentes registros. También algunos de esos claves tenían uno, a veces, incluso dos teclados donde estaban conectados con más o menos cuerdas. Entonces, al apretar una sola tecla, pellizcaba una más teclas para conseguir mayor intensidad sonora. Y otra opción que muchas veces utilizaban, o utilizan, que es un instrumento que hoy en día se sigue tocando, era añadir más o menos voces para así tener mayor o menor intensidad. Sin embargo, ¿qué ocurre con el fortepiano? El fortepiano tiene un martillo que golpea la cuerda. Entonces, en este caso, sí que ellos tienen la posibilidad de que con cuanto mayor o menor presión o fuerza aprieten la tecla, hace que el martillo también golpee con mayor o menor fuerza y, por lo tanto, suena más o menos. Claro, además añadir a todo esto simplemente que el clave, al tener los registros, es aumenta el sonido, aumenta todo, o baja el sonido, baja todo con estos registros. No es que puedes decir esta tecla suena más o esta tecla suena menos, como has dicho. Vale, en siglos anteriores, al siglo XVIII, ya encontramos estos intentos por esta búsqueda de este instrumento, de construcción de instrumento que tenga mayores dinámicas. Y en el siglo XVI encontramos un instrumento en la corte de Ferrara, que data este instrumento de 1565, hecho por Francesco Bonafinis, que se describe en unas cartas como instrumento piano et forte. Pero esto es un caso aislado de un instrumento que encontramos, pero ya cuando se encuentra, por así decirlo, la invención del fortepiano. Pues fue Bartolomeo Cristofori, que trabajaba para los Medici en Florencia y es quien en 1700 inventa el primer fortepiano, que era un instrumento que inicialmente lo llamaron gravicembalo col forte e piano, que quizá podríamos traducirlo algo así como clave que tiene fuertes y pianos. Sí. Pero claro, este nombre no era nada práctico, bueno, era muy largo, digamos, y entonces deciden acortarlo a fortepiano. Exactamente, y a partir de este momento hay una revolución y un caos de nombres de personajes históricos en la búsqueda de este instrumento ideal. Y el siguiente constructor así más importante es Silverman, que comienza a experimentar a partir de la década de 1730, y uno de sus grandes compradores fue Federico el Grande, que es una de las figuras históricas favoritas de Pablo. Desde luego, me y encanta. Que saldrá mucho en este podcast. Que porque... de hecho... ¿Ay? Espera. Ah, claro. Que lo tengo aquí en modo Playmobil, que me lo regaló un amigo en Potsdam, que fue, y aquí está Federico. Es una pena porque aparece con una espada y no con una flauta. Bueno, sí. Y con un perrete. Por supuesto. Es que a Federico le encantaban los perros y de hecho cuando lo visitamos nos dijeron que dormía con sus perros. Ah, mira, esto yo no sabía. Sí, dormía con sus perros. Bueno, nos vamos a... Estaba diciendo que Federico Grande es Sí, un la personaje... anécdota. Sí, pero es que este señor era muy curioso y tenemos tantas cosas suyas que contar. Dedicaremos un podcast a él seguro. Más de uno, seguro. Vale, pues resulta que es que en mayo de 1747, Bach,
que en esa época lo llamaban al parecer el viejo Bach. Johann Sebastian Bach. Exacto, Johann Sebastian Bach. Viaja desde Leipzig a Berlín, porque quiere visitar a su hijo, ¿no? A Carl Philipp, que trabajaba en ese momento, estaba trabajando para la corte de Federico II de Prusia. Y bueno, al parecer, por lo que estaba leyendo, iban en carro, eran 14 horas de carro hasta que llegó. ¿Y qué pasó? Que según llegaron, los guardias reales del rey tenían la orden, o estaban avisados de que en el momento en que llegara Bach se le llevara automáticamente a palacio. Sin pausa, sin ducha. Sin nada, sin cambio de Sin ropa, baño. que al parecer el pobre hombre seguro que quería cambiarse de ropa, Imagínate de todo, qué para ver al peste. rey, y el pobrecito no podía. Entonces parece ser, y según unos escritos, que incluso esa noche, o bueno, esa tarde no sé a qué hora llegaría, parece que estaba planteado que Federico iba a dar de hecho un concierto de flauta. Pero claro, en el momento en el que llega Bach, pues decide cancelarlo, porque claro, llega Bach y hay que estar con él, y llevaba mucho tiempo esperando esta visita. Entonces claro, llega y lo primero que hace Federico, le hace mucha ilusión que vea, enseñarle y que pruebe sus fortepianos, que al parecer había 15, y además los tenía por diferentes salas. Y entonces, claro, como más estaban sus amiguetes y los colegas, o te imagino que aristócratas, que estaban allí para lo del concierto de Federico, pues iban todos con él, iban cambiando al parecer de sala en sala del palacio para ir probando diferentes fortepianos. Y antes de decir, porque claro, ¿le gustaría a Bach este instrumento o no? Parece ser que Bach, Johann Sebastian, los probó antes, 11 años antes de esta visita, en el taller del propio Sibelman, y parece ser que no le convenció demasiado este instrumento, porque decía que los graves sonaban demasiado y que los agudos eran algo débiles. Sin embargo, en esta vez, cuando va a visitar y los prueba en el Palacio de Federico, parece ser que ahí ya sí, le hacen más gracia. Parece ser que Silverman ha cambiado la técnica, imagino que mejorada, y Bach en este sentido sí que dice que sí, que le gustan. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez está allí en Palacio, Bach era muy conocido porque improvisaba súper bien, a no sé cuántas voces. Entonces, Federico decidió plantearle que me gustaría ver esta aptitud por la que tú eres famoso de improvisar. Y entonces Bach le dice, vale, pues dame un tema y lo pruebo. Y entonces le plantea un tema que desde mi punto de vista un poco sosis, pero que es interesante porque estuve también leyendo un artículo donde parece ser que realmente, bueno, hay dudas, ¿no? Pero que hay pruebas evidentes de que probablemente este tema no era de hecho de Federico, porque Quantz ya compuso una trío sonata donde podemos ver los temas de esta pieza que luego después él llama la ofrenda musical. Imagínate, claro, Bach va a visitar, su profe era Quantz. Claro. Entonces podemos imaginar, Quantz. Claro. Dame un tema para Bach. ¿Qué hago? Exacto. La semana que viene o el mes que viene, no sé cómo lo harían. Claro. O en 3 meses, eso. Ya. Y entonces, pues le plantea el tema y Bach hace una improvisación sobre ello. Parece ser, no sé hasta qué punto esto es verdad o no, pero es lo que se suele contar cuando estudiamos, que Bach no estaba muy contento por cómo le ha ido la cosa. También es comprensible, viene de un viaje de tantísimas horas. Y entonces cuando ya regresa a Leipzig, dedica tiempo y compone una obra espectacular, que nosotros la hemos tocado. Hace poquito, sí. Sí, la ofrenda musical, y la manda a imprime creo que más de 100 copias, y una de ellas la hace como muy especial y se la envía al rey, que está, claro, dedicado, es una obra que está dedicada con ese tema inicial que Federico le plantea a Bach. Menuda obra. Y todo esto me hace pensar en cómo los músicos de hoy en día tenemos que usar el clave y el fortepiano, ¿no? Actualmente solemos disponer del clave y del fortepiano, ¿no? En los conservatorios, o bueno, también de compañeros que pueden tocar el fortepiano o el clave. Y por ejemplo, la ofrenda musical, sabemos que Johann Sebastian Bach era más pro clave. También hay que contar que este señor era un señor de, por así decirlo, una generación anterior, claro, ¿no? Por ejemplo, su hijo sí que es diferente, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Y es verdad que nosotros cuando tocamos la ofrenda musical íbamos a tocarlo con clave. Claro, también es verdad que en nuestro grupo hay un Es con clavecinista. clave, sí, pero es verdad que generalmente la ofrenda se toca... Yo al menos lo que más he visto ha sido clave, pero es verdad que, por ejemplo, Federico muy posiblemente tocó la ofrenda con Claro. fortepiano.
Bueno, no lo sabemos, estos son No sabemos, hipótesis. pero al menos, por ejemplo, sí que sabemos que las improvisaciones que se hizo al momento sobre este tema sí que eran en fortepiano. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto simplemente para hacernos un poco pensar, ¿no? En este momento en el que aparecen dos estilos en el mismo momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos que los músicos reflexionar un poco. Vale, también respecto al repertorio del fortepiano, que antes de irnos un poquito más lejos del tempo, encontramos 12 sonatas en 1732 de Ludovico Giustini, que trabaja en la corte de Medici, y que indica que es para címbalo de pianoforte y que incluye dinámicas. Esto es simplemente para incluir un poco esto sobre el repertorio, porque luego es verdad que sí que al final puedes tocar muchas piezas para clave o en fortepiano, pero bueno, aquí encontramos unas sonatas que especifican este cembalo di pianoforte. Y seguimos con los constructores, que no nos quedan unos cuantos todavía que nombrar y sus novedades. Y el siguiente es Johann Andreas Stein, que es conocido por la propulsión de la Prellmechanik, que bueno, esto es un poco técnico. Y el fortepiano más antiguo que tenemos hoy en día, que nos queda con esta técnica, es de 1781. ¿Y por qué digo esto? Porque alrededor de 1777 Mozart visitó Augsburg, que era pues donde tenía el taller Stein. Y de hecho Mozart se quejaba de que la mayoría de los martillos de los fortepianos no funcionaban bien, que se atascaban, y quedó muy satisfecho con las novedades de esta nueva técnica. ¿Y por qué? Porque los martillos eran más ligeros y funcionaban mejor. Luego, a finales del siglo XVIII, hay una gran afluencia de constructores en el sur de Alemania y Austria. Y uno de ellos, Anton Walter, al que también compró un instrumento Mozart, pero con la anterior técnica, con la Stossmechanik, aunque más tarde sí que haría la técnica de Stein. Pero este instrumento de Mozart, ¿por qué me parece interesante? Porque hay una copia de Walter, que era de Mozart, que actualmente se encuentra en el Museo Mozart en Salzburg. Así que si vais ahí de visita, pues creo que bueno, ya sabemos un poquito más de la historia del fortepiano y lo vamos a poder disfrutar más. Ya pueden saber la técnica o cómo estaba construido. Exacto. No, bueno, me parece bastante interesante, ¿no? O sea, Sí. es curioso. Y que Mozart aprueba. Y otra cosa que quiero comentar, que también me parece interesante, es que los fortepianos, sobre todo los primeros, tienen los registros, como has dicho, del clave, pues también los tenían los fortepianos, aunque, bueno, de esto se puede desarrollar mucho más el tema, pero, claro, cambiando el sonido general, para que sea más fuerte, más piano, también tienen incluso el laúd, que también tiene el clave. Y una cosa interesante y graciosa es que a partir de 1790 se incluye el registro de fagot, que básicamente incluyen... bueno, o sea, lo primero, afecta solamente a la parte grave. Y es un trocito de papel haciendo que el sonido tenga un efecto de zumbido. Que es curioso de... Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, tú estuviste, yo ahora, ¿cuándo fue? En junio creo que tuve mi recital que era sobre flauta romántica. Una de las piezas que toqué, que era de Doppler, Ernst Balakes, que no sé qué si se pronuncia, está bien pronunciado. En el tercer movimiento hay un momento donde se pone esto. De hecho, si queréis, os pondré aquí un CD donde también lo hacen. Sí, es curioso porque es que merece Es la muy pena bonito, escucharlo, sí. porque, claro, yo te lo estoy escribiendo, pero es muy curioso. Sí, en este es CD muy curioso. podréis oírlo. Vale, ya acabando con los constructores y evoluciones del fortepiano, no pueden faltar Inglaterra y Francia, que hasta antes de 1765 el fortepiano no ocupa un papel muy importante o no muy prominente. A pesar de ello, tenemos evidencias de que Händel ya tocó el fortepiano alrededor de 1740. Aquí solo hablamos de compositores muy conocidos, como Bach, Mozart y Händel. Los hits. Claro, exacto. Bueno, no, simplemente estoy intentando hacer pues así un poco de a ver qué opinaban, ¿no? Y en 1740 parece ser que ya tocaba el fortepiano y que el libretista de Händel, Charles Jenner, poseía uno. O sea que claramente conoció el fortepiano y tocó el fortepiano. Pero ¿qué se dice en Inglaterra de este instrumento? Pues dicen de este instrumento que no se podía tocar rápido en él, porque no funcionaba bien. O sea que claramente la mecánica no estaba tan bien conseguida. Con el ambiente del clave como instrumento principal, no hubo tanto espacio para su influencia en la evolución y en la influencia en el repertorio.
Y en Francia hubo una respuesta similar. Pero estoy diciendo hasta 1765. Luego, por supuesto, sí. Y de hecho hay que destacar a Johannes Zumpe, que, claro, este nombre no suena ni muy francés ni muy inglés, entonces, ¿por qué lo nombro este señor? Es alemán, pero emigró a Inglaterra en 1760. ¿Y por qué es importante? Porque fue el propulsor de los fortepianos cuadrados y pequeños. Hasta entonces, no sé la idea que tendréis del fortepiano o del clave, son instrumentos con cola, también hay versiones pequeñas, pero generalmente eran instrumentos grandes, también necesitas espacios grandes. Y esto es muy importante porque se hicieron muy populares. Era un instrumento que sonaba bien, era mucho más pequeño y era tan... y funcionaba, o sea, sobre todo la mecánica funcionaba bien. Incluso Johann Christian Bach y la reina tuvieron instrumentos suyos. Pero ¿por qué se hizo tan conocido o por qué se compraron tantos instrumentos? Porque eran baratos. Podían costar aproximadamente 1/3 de lo que costaba un clave. Pero hay un problema. Hay un problema que no pensó bien y es que nunca lo patentó. Entonces hubo una alta demanda de estos instrumentos. Claro, pero es que no lo pensó este señor. Tuvo muy buena idea, pero no lo patentó. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo copió y bueno, pues eso. O sea, obviamente seguramente ganó mucho dinero, pero podría haber ganado más. Eso es. Vale, y bueno, pues hablando de esto un poquito por el contexto histórico de lo que estabas mencionando, es que el orden económico de Europa cambió de manera paralela a la política y afectó radicalmente a los músicos. ¿Por qué? Porque claro, la guerra y la inflación empobrecieron a la aristocracia, que eran los que tenían el dinero y los que estaban invirtiendo todo esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había más de 100 pequeños estados y se redujeron drásticamente. Y normalmente era la iglesia y los aristócratas, los ricos, que eran los mecenas. Entonces eran los que apoyaban económicamente a los músicos, a los artistas en general. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber un cambio en este aspecto porque ya no es el músico que está al servicio de un príncipe o de una jerarquía eclesiástica, sino que ahora se empezaban a ganar la vida como trabajadores por cuenta propia, como nosotros, autónomos. ¿Qué coñazo es esto de ser autónomo? Entonces, claro, pues ¿qué hacían? Pues tenían la enseñanza, daban conciertos al público, compositores, creaban música, publicaban, de todo. Entonces, ahora de pronto eran músicos que competían en un mercado abierto y empezaban a especializarse. Por ejemplo, dos músicos muy importantes de la época que eran muy virtuosos, pues era, por ejemplo, el violinista Paganini o el pianista Chopin. ¿Qué ocurre? Que cuando la aristocracia entra en declive, la clase media urbana crece. Estamos hablando ya de pues, los comerciantes, empiezan a forrarse, a ganar dinero, entonces gente que no pertenecía a la riqueza en este sentido, empezaban a poder tener dinero para pues, tener casas, o en este caso, como dices tú, una mejor educación, y entre ello entraban la compra de instrumentos, que normalmente era, pues habitualmente era tener en casa el piano, el fortepiano en este caso. ¿Y por qué? Pues era un instrumento que era muy cómodo de tener, porque era como muy hogareño. Ay, perdón, ¿cómo digo esto? Era un instrumento como muy hogareño, ¿no? Que era un instrumento muy cómodo porque podías hacer muchísimos arreglos de obras sinfónicas o incluso de ópera. También te permitía, estuvo muy de moda, compositores empezaron a componer obras para dos personas en un mismo... en un piano, en un mismo instrumento, en el fortepiano. Entonces era como que pues, podías tocar con tu hermano, con tu hermana o con tu pareja o lo que fuera. Y una cosa también importante en este sentido, que luego después me gustaría mencionar con nuestra invitada, era la sociedad, cómo estaba vista la mujer en esta época. Era un instrumento que muy a menudo o habitualmente era tocado en casa por la mujer. Y sí, tengo mucha curiosidad de ver qué nos cuenta la invitada en este sentido. Entonces, la práctica musical en esta época era como una válvula de escape para la clase media, porque tenían el tiempo y tenían el dinero para poder adquirir los instrumentos y aprender a tocarlos. Y nada, y era una actividad familiar que se podía hacer a menudo. Y ahora pasemos a una sección muy interesante, que son los instrumentos de tortura. Hablando que, claro... Instrumentos de tortura musicales. Claro. Hablando de que, efectivamente, como de pronto mucha más gente estaba tocando este instrumento, también hay más profesores que están dando clase para aprender a tocar el piano, y con esto se empiezan a inventar una serie de instrumentos que, evidentemente, eran pedagógicos, unos inventos para poder, digamos, mejorar la técnica.
también es verdad que hay que poner... tenemos que tener en cuenta que en esa época no había tanto conocimiento de cómo era la anatomía de la mano o cómo funcionaba todo esto. Entonces, claro, hoy en día esto no se utiliza porque muchas veces, de hecho, es casi peor utilizar este tipo de instrumentos. Se lo preguntamos ahora a nuestra invitada, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, voy a empezar hablando del quiroplasto, que lo inventó Logier, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que se patenta en el año 1814. Y como veréis en la imagen, pues era un instrumento que tenía como 5 barras que se colocaba alrededor de los dedos y por encima y por debajo de la mano, para que cuando estabas practicando o tocando, como acomodarte y no hicieras movimientos extraños con la mano. Pero me puedo imaginar una tendinitis con esto. Pero grande, ¿eh? Vamos al siguiente, que es el guiamanos de Kalkbrenner, que además fue socio de Logier, bueno. Y por tanto conocía el aparato del que has hablado y que seguramente está un poco influenciado o inspirado en él. Y es una barra, que también podéis ver en la foto, una barra horizontal, y básicamente lo que te hace es poner la mano en la forma correcta, redondita, ¿no? Y que use solamente los dedos. Básicamente ese era el objetivo. Estaba como apoyado. Os pondremos también un vídeo que podéis ver en redes sociales y lo que hacía era que no bajaras demasiado el brazo. Eso es. Y luego estaba el Dactylion, de Henry Hertz. Este es muy curioso. Pero este yo creo que es el más conocido, puede ser, ¿no? Este lo había visto bastante. Ah, sí, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale, yo no. Yo fue cuando empecé a buscar información sobre estas cosas. Que como veis ahí, que son estos aros, que lo que hacía era que se colocaba sobre el piano y en cada aro se colocaba uno de los dedos y había unos pesos detrás. Entonces era como para hacerse cachas, ¿no? Entonces cuando tú ibas trabajando... Cachas de dedos, claro. Entonces como que ejercitabas, ¿no? Exacto. Para la gente, no sé si la gente... lee o ve Naruto, pero es que esto me recuerda muchísimo a esa escena cuando esta gran batalla entre Rock Lee y Gaara. Tú esto no sabes. No tengo ni idea, la verdad. Me han dejado igual. Yo veo si se me pone la piel de gallina. Vale, vamos al siguiente, que es un ejemplo de gimnasia pasiva. Tiene un nombre que es Quirogymnaste, que estaba patentado en 1840 por un distribuidor de piano francés, Casimir Martin. El aparato incluía 9 pequeños dispositivos de ejercicios. Y lo curioso de todo esto es que, investigando, he visto que tienen este instrumento en el Museo de Historia de Basilea, que si venís de visita o los que viváis por Basel podéis echarle un vistazo, y eso, tenían 9 diferentes ejercicios, básicamente para fortalecer y estirar los dedos. Y este concreto, que está en Basilea, era de un profesor que daba clases aquí de pianoforte, y que fue a París de viaje y lo llevó. Pero ¿qué pasa? Que este sistema o este estirador de dedos era bastante caro, entonces no todo el mundo se lo podía permitir. Y después, a mí me da mucho repelús, que es el problema del cuarto dedo, digamos, y claro, bueno, como sabemos, tenemos un solo tendón y siempre nos pasa esto, ¿no? Que cuando movemos el cuarto dedo, o sea, es un dedo que es bastante débil y difícil de mover. Entonces este instrumento lo que hacía era estirarlo y se supone que encontrabas esa independencia. Una locura. Curioso. El siguiente me hace mucha gracia, que es, bueno, lo estaréis viendo, que es esta pulsera metálica, que está inventada por Stephen Emery en 1882, y este artilugio consiste básicamente en introducir la mano en este brazalete de metal que tiene un sistema con una campanita. Entonces, en el momento que te desvías y haces una posición indebida, suena la campana, entonces el profesor ya tiene la oportunidad de darte una colleja, ¿no? Claro. Bueno, eso me lo estoy inventando. Lo de la colleja, aunque me lo creo, la verdad, sí, la colleja o lo que sea, pero sí, básicamente suena la campana y te dice, cuidado. Mal, como cuando estás en el examen de conducir y te ayuda el profe, que pitaban los coches. Vale, ¿tú crees que alguno de estos artilugios llegaron a España? Bueno, si me preguntas, ya lo sé. Pues efectivamente, sí. Aunque parece ser esto, que son como pequeños instrumentos de tortura, hubo uno en concreto que sabemos que llegó a España. ¿Sabes a dónde? A Cádiz. Y es que encontramos un anuncio de periódico que es que voy a leerlo porque es que me hace mucha gracia. El rey nuestro señor ha tenido a bien conformarse con el parecer manifestado por la Sociedad Económica Matriense acerca de la instancia de don Benito Pérez, profesor de música en Cádiz.
hecha a nombre de su hijo, Don Sixto, y dirigida a obtener privilegio exclusivo por término de 10 años para enseñar en España el nuevo sistema musical de Logier, combinado en la práctica con la máquina llamada Chiroplast, que es lo que estábamos hablando El primero antes. de todos, ¿no? Exacto. Y es que al parecer, bueno, os lo pondré por aquí también, tampoco os quiero leerlo aquí y aburriros en este sentido. Lo interesante de esto es que él era el único que que tenía el derecho, por su real majestad, de utilizarlo, de enseñarlo y de ganar dinero en este sentido. Y si alguien le copiaba o incluso tenía el instrumento pero lo mejoraba, tampoco tenía derecho a cobrar. Era todo para Don Benito Pérez. Pero, ¿sabes? Esto muy bien lo patentó. Ya, Es fue que inteligente. a veces no pensamos en estas cosas, pero es importante. Sí, sí. Pues vamos a concluir, ¿no? Con nuestra sección, una sección favorita, que es, introducir CDs sobre este tema que nos parecen interesantes, que nos gustan o que nos han llamado la atención o que nos llegan al corazón por alguna razón. Entonces, ¿cuál es tu CD? Mi CD, como veréis por aquí, es que se llama Mozart Clavier Concierto 2021, grabado por la orquesta Anima Eterna. Y es que entre ellos está el concierto de piano número 20 en re menor, que me encanta. Y nada, me hace especial ilusión este CD porque esta es una orquesta con la que... esta orquesta es la razón por la que yo decidí meterme en la música histórica, porque yo no conocía... Cuando empecé con el traverso pensaba que era solo de barroco, claro, yo era un ignorante. Y de pronto descubrí que había orquestas que de hecho hacían música histórica en este aspecto, es decir, que si tocaban música del clásico o del romanticismo, utilizaban los instrumentos de ese periodo. Y para mí fue la decisión para decir, me voy a por esto. ¡Wow! Genial. Pues yo he elegido el CD Piano e Forte de Eduardo Torbianelli, que es el profesor de aquí de Basel de la Escola Cantorum Basiliensis, que es música de la corte Medici cerca de 1730, que además me gusta este CD porque aparte de música para fortepiano, que además incluye estas 12 sonatas que he mencionado antes, también hay música de cámara. Entonces, con diferentes además profesores también de la escuela. Sí, Mar toca también este Sí, CD. exacto. Y no sé, me ha parecido genial. Y también esta música que quizás es un poco más desconocida del principio del fortepiano. Muy bien. Pues nada, con esto concluimos y nos vemos en el siguiente episodio con nuestra Exactamente. invitada estrella. Lo decimos. Venga, Entonces, dilo tú. ¿quién es nuestra invitada estrella? Laura. Granero. Sí, bueno, ya la Va a ser un introduciremos en el siguiente episodio. Tenemos muchísimas ganas y esperemos que vosotros también. Nos vemos. Chao.